Es un gusto y un placer estar nuevamente aquí con ustedes para exponer la palabra de Dios, que sea Dios el que dirija esta enseñanza. Vamos a hacer una oración, hermanos. ¿Les parece bien? Señor Jesús, te damos gracias, Dios. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. Te rogamos que seas tú el que dirijas esta enseñanza, Padre. Que sea tu palabra y no yo el que hable a través de este mensaje. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hoy en día vivimos en un mundo dividido y polarizado. El mundo ha transcurrido por sendas en las que se ha llegado a pensar que hay razas superiores. Tan es así que en Estados Unidos, en 1955, hubo una revolución a causa de la discriminación racial. El apartheid en Sudáfrica fue también algo muy vergonzoso para la humanidad. Se pensaba que no tenían los mismos derechos las personas solamente por ser de color de piel diferente al resto. El mundo siempre nos está constantemente dividiendo, y en México también lo hemos vivido. La política crea brechas insuperables. En México lo vivimos hace mucho tiempo. No sé si recuerden las clases de historia de la primaria en la que nos hablaban que siempre había dos bandos, los liberales y los conservadores. Y bueno, en la actualidad nos dividen también, nos polarizan entre chairos y fifís. Las clases económicas también nos categorizan, nos dividen entre clase alta, media y baja. Y por si fuera poco, en esta pequeña lista de división y de polarización en el que estamos sumergidos en el mundo actual, existe también otra división que hace la Iglesia. La Iglesia crea también división en las famosas denominaciones. Hacemos denominaciones y diferencias por cualquier cosita, por cualquier nimiedad, hacemos diferencias. Y vaya que tan solo lanzar una pregunta nos podría dividir en esta noche. ¿Cuántos creen que Adán tiene ombligo? La respuesta es que yo creo que tuvo ombligo, y alguien dirá, yo creo que no tuvo ombligo. ¿O cuántos creen que se debe de aplaudir en la iglesia? Algunos dirán que sí se debe de aplaudir, algunos otros dirán que no se debe de aplaudir. Y con tan solo esta pregunta nos dividimos muy fácil. Con tanta polarización, hermano, y división, hoy surge una duda que está en pantalla en estos momentos. ¿Quién es mi prójimo? Pregunta que le lanzó un intérprete de la ley a Jesús en Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Si gustan acompañarme. Esta pregunta se la lanza en un contexto en el cual una persona, un intérprete de la ley, con el fin de probarle y de retar a Jesús, le pregunta esto, y Jesús, con la mayor elocuencia y sabiduría que el mundo nunca ha visto y nunca verá, le contesta de la siguiente manera. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Amén. Lucas 10, 25, si gusta alguien leerlo, por favor. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarlo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino
y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de esos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. La historia adquiere un significado diferente y un significado que vale la pena estudiar esta noche cuando analizamos punto por punto la parábola. Y vamos a encontrar que como primer elemento tenemos un camino difícil, que es donde transitaba este hombre que fue herido, asaltado por los malhechores, por los asaltantes. Vamos a encontrar que había un historiador judío, Flavio Josefo, lo denominaba el camino de sangre, el camino rojo, por su peligrosidad. Todas las personas que pasaban por ese camino era muy dado a que fueran asaltados. Su peligrosidad era conocido en la región por todos. Y vamos a encontrar otros elementos, como es la primera persona que pasa, y es el sacerdote. Se infiere que esta persona, el sacerdote, venía del templo y bajo lo estipulado en la ley, en el libro de Números 19:11, le era prohibido tocar un cadáver, y atendiendo a lo que decía la parábola, el hombre estaba medio muerto, ¿sí? En Números 19:11 habla de un acto de purificación bastante largo cuando una persona tocaba un cadáver. Entonces, tal vez a la luz de esta historia, a la luz de la ley, el sacerdote parecía hacer lo correcto, ¿sí? Cuán peligroso, hermanos, es interpretar la palabra de Dios o interpretar la ley sin amor. Cuán peligroso es interpretar esta parte de la ley al extremo. Y siempre he creído y siempre he pensado que una verdad llevada al extremo en ocasiones se puede convertir hasta en una herejía. Cuán importante es interpretar la palabra de Dios a la luz del amor. El sacerdote tal vez era el más indicado para prestar auxilio a este hombre herido. Sin embargo, el relato nos dice que pasa de largo, sin siquiera voltear a verlo, ni siquiera articula ningún gesto, ni se mueve ninguna parte de su ser a ayudarla. Como seres humanos y como cristianos, en ocasiones por el transcurso del tiempo o después de haber vivido circunstancias difíciles en nuestras vidas, como tal vez el sacerdote ya había visto en otras ocasiones algún hombre herido dentro de ese camino, nos volvemos insensibles al dolor de las personas. Perdemos la capacidad de asombro ante la necesidad de los hermanos, de nuestro prójimo. Y nos encontramos que Jesús nunca hizo o nunca interpretó la ley sin amor. Vemos a un Jesús que nunca se vio tentado a seguir las leyes farisaicas, sino que sanaba a los enfermos, que les aquejaba algún padecimiento de tiempo atrás. Él nunca se dejó llevar por el legalismo. A veces vivimos tan enfrascados en nuestro individualismo o incluso nuestros problemas, que nos impide ver la necesidad de las demás personas, nos impide ver que hay personas que están sufriendo, que hay personas que están en una situación que necesitan ver en nosotros a un prójimo. Y es que
tal vez el sacerdote o tal vez optamos por esa postura que tomó el sacerdote, en la cual esperaba estar en una condición idónea, esperaba estar en una condición diferente para poder ayudar al prójimo. Y nunca estaremos en una condición idónea para ayudar, nunca estaremos en una condición completamente dispuesta a ayudar. Siempre tendremos que hacer lo que vamos a ver más adelante hizo el samaritano. Muchas gracias, Camilo. Después pasó un levita que, aproximándose, viendo la situación igual de este hombre herido, también decide pasar de largo. Al igual que el sacerdote, tenía un rol importante dentro del templo. Y toda la semana he estado pensando en esta parte de por qué Jesús decide introducir en esta parábola a dos personajes o a dos miembros del templo que tenían un rol importante. ¿Por qué Jesús decide? A lo mejor pudo haber dicho un sacerdote y un griego, o hacer alusión a otras personas, hacer alusión a otro círculo social, no precisamente del templo. Y es porque a veces, hermanos, son las personas que conocen la ley, son las personas que conocen la palabra de Dios, quienes nos terminan lastimando más que las personas seculares o inconversas. A veces las personas que decimos conocer más al Señor o que tenemos más conocimiento, nos mostramos más inflexibles ante el dolor de las personas, y nos vemos a veces con esta dificultad de mostrar el amor que Dios nos manda a tener por el prójimo. Y por último, hermanos, en esta parábola pasó un samaritano que para los judíos nada bueno podría venir de él. Y dicho sea de paso, a veces la ayuda viene de quien menos esperamos. Y este samaritano ve al hombre, como ya lo habíamos visto, y es movido a misericordia, a sentir esta compasión y esta identificación por el dolor. Lo hace acercarse, salir de su trayecto, romper a lo mejor con su itinerario, porque la parábola nos dice que iba de camino, iba viajando, rompe con su trayecto, baja de su cabalgadura y cura sus heridas. Dice la parábola, este hombre moribundo, se infiere que estaba sumamente herido, pues dice la palabra que pues había sido asaltado, golpeado por los malhechores, por los asaltantes. Este samaritano, no conforme con sanar sus heridas con aceite, decide llevarlo a un mesón, cuidar de él, y no conforme con esto, le da al propietario del mesón 2 denarios para que lo cuide. 2 denarios en ese tiempo significaba 2 días de salario, algo que resulta muy increíble. La verdad, es muy difícil que hoy en día veamos ese tipo de misericordia en las personas. Y esa es la ayuda que Jesús espera de cada uno de nosotros, una ayuda que vaya más allá de lo ordinario, una ayuda que sea extraordinaria. El samaritano, leyendo lo que había hecho, yo creo que con sanar sus heridas era suficiente, pero él decide hacer una ayuda extraordinaria, una ayuda que restaure. Podemos apreciar en esta parábola y a lo largo de todos los evangelios qué es lo que espera Jesús y las características del amor que debemos mostrar a cada uno de nuestro prójimo, a cada una de las personas que nos rodean y que necesitan ver este amor en nosotros. Vamos a ver un elemento dentro de esta ayuda que le presta el samaritano al hombre. El primer elemento es una ayuda completamente desinteresada. Jesús dirá en Mateo capítulo 6, versículo 34, que no hay absolutamente ningún mérito en ayudar de quien hemos de recibir algo. Muchas veces
Muchas veces sucumbimos ante esta tentación de solamente ayudar a alguien que sabemos que nos va a devolver ese favor, a alguien que a lo mejor está en una posibilidad de devolvernos eso que hagamos con él. Muchas veces nos dejamos guiar por esta tentación. No solamente es el vecino que tienes más cerca, sino aquella persona que tal vez nunca vuelvas a ver. Y es que todos hemos sido, a lo mejor, hemos recibido una ayuda de algún samaritano en nuestras vidas. Y yo, cuando estaba elaborando esta pequeña enseñanza, se me vino a la memoria, en una ocasión hace como 20 años, Dios usó a un par de samaritanos en una carretera oscura cuando tuvimos un accidente familiar. Íbamos camino de Minatitlán a Tampico, íbamos en un bochito, traíamos una canasta con bastantes maletas, y mi papá no alcanzó a ver la desviación. Y nos salimos de la carretera, nos fuimos a un barranco, estaba lloviendo, había neblina. Yo, como pude, junto con mi mamá, no recuerdo muy bien, es como si fuera un sueño, logramos salir a la carretera. Mi papá y mi hermana y un primo que venía con nosotros se quedaron abajo en el barranco. Desesperados hacíamos señas, no había forma de parar el tráfico. Yo sentía que pues ahí había acabado todo, ¿no? Pasaban los trailers. Yo estaba muy chico, tendría algunos 10 años. Y de repente pasó una camioneta muy grande, se para y se bajan unas personas y con una facilidad nos prestan ayuda, enganchan el carro, el bochito, con una manguera de bomberos, sacan el carro en menos de un minuto. Mi papá estaba muy nervioso, estábamos todos muy nerviosos. Estas personas nos llevan a Poza Rica, nos invitan un ponche caliente, y eso nunca se nos va a olvidar. Nunca se nos va a olvidar, porque nunca más volvimos a saber de estas personas. Mi mamá intercambió números con las esposas de estos hombres. Los números después nunca, no había forma de contactarlos, nunca dieron línea. Las personas se perdieron en esta inmensidad de planeta y nunca supimos quién fue. De eso se trata ser un buen samaritano, de prestar auxilio, ayuda a las personas que no vemos ningún futuro prometedor y que nos puedan regresar ese favor. Es aquel niño que a lo mejor tú crees que faltará mucho para que sea un adulto y te devuelva ese favor. Es aquella persona que ves en la calle, en la oscuridad de una carretera, o el que tienes más cerca, o el que tienes más próximo al lado, o el que está sentado en este momento al lado de ti. Constantemente he escuchado a personas que a veces se sienten decepcionadas en este camino de ayudar y mostrarse prójimo con las personas. A veces esperamos, y ese es uno de los grandes problemas y constantes que he podido ver en algunas personas que muestran un patrón de amor al prójimo, que terminan a veces decepcionadas, cansadas, desilusionadas por una motivación incorrecta. El esperar algo a cambio, el esperar un agradecimiento, el esperar una dádiva, terminan como esta pequeña fábula que a lo mejor algunos han escuchado, de esta persona que decide ayudar a un alacrán en medio de una inundación, lo levanta con su mano y este alacrán termina picándolo con su venenoso aguijón, y la persona se saca de onda. La persona termina bastante confundida porque ayuda al animal y el animal lo termina picando. A veces nos pasa como esta fábula, que terminamos decepcionados. Permíteme decirte que esa motivación es completamente errónea y equivocada. Pero si has pasado por esto, también quisiera alentarte, como lo hizo el apóstol Pablo en la carta de Gálatas, capítulo 6, versículo 9. No te canses
No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. En la parábola que estamos estudiando, hermanos, en ningún momento vemos que el hombre herido haya tenido algún gesto de agradecimiento con el samaritano. No vemos que después de recuperado, el samaritano le haya devuelto esta ayuda, le haya dado algún arcón de frutas, como es costumbre, ¿no? Después de un momento difícil, agradecerlo. No vemos que haya tenido el más mínimo gesto de agradecimiento del hombre herido con el samaritano. Pero tampoco dice que el samaritano herido por no tener algún agradecimiento se haya lastimado o se encuentre lastimado en sus sentimientos o emociones por esta falta de cordialidad, hasta de cordialidad o agradecimiento del samaritano. Como siguiente punto, dentro de estas características que vemos de la ayuda que le presta el samaritano al hombre herido, vemos que hay una ayuda que implica un compromiso y restauración. La ayuda que el samaritano le da al hombre es una ayuda que trasciende al ordinario. Cualquiera esperaría que con solo curar sus heridas hubiese sido suficiente. Sin embargo, el samaritano, como dicen por ahí coloquialmente, da la milla extra, hace un esfuerzo físico y un esfuerzo financiero por cuidar y restaurar a este hombre herido. Nuestra ayuda no puede ser una ayuda, como dijeran por ahí, una ayuda por encimita. Tiene que ser una ayuda que permite involucrarnos en la medida de nuestras posibilidades y de acuerdo a cada una de las circunstancias de las personas con los necesitados. A veces adoptamos dentro de la iglesia, dentro de la congregación, un cliché muy conocido. Cuando alguien está en una necesidad, le decimos: voy a orar por ti. Voy a orar por ti. Y un gesto tan sencillo, pero con un significado muy profundo como una oración, se convierte en algo que dejamos pasar. A veces nos convertimos en mentirosos porque no oramos ni siquiera por la persona, ni siquiera hay un compromiso por orar, por pedirle a Dios la restauración en esta persona. Yo quiero que en este momento tú pienses en la última persona que le dijiste: voy a orar por ti, y que hagas un examen de conciencia si esta persona ha estado en tus oraciones, y si no es así, atrevernos a comprometernos mínimo con la oración, que no es una cosa menos, es una cosa, como lo decía, con un gran significado, pero terminamos olvidándonos de esto. Nuestra ayuda debe de ir más allá, y no solo hablo de cuestiones financieras, porque alguien podría decir en esta noche: yo no tengo recursos, yo no tengo la solvencia económica para ayudar, yo a lo mejor estoy exento de ayudar y que me ayuden mejor las personas. Pero leía por ahí esta semana una frase que dice: nadie es tan pobre, que no pueda dar, ni tan rico que no pueda recibir. No importa cuál sea tu situación económica, física o emocional, estamos obligados a hacer lo que el samaritano hizo: ayudar, y que nuestra ayuda provoque una restauración en cada una de las personas, que podamos reflejar ese amor de Cristo en cada uno de los hermanos. Como siguiente característica vemos una ayuda, en la medida de lo posible, secreta. Y esto lo digo porque ante el inminente crecimiento de las redes sociales, en donde lo privado se hace público y viceversa, es necesario recordar un principio que Jesús dijo cuando se trata de hacer una obra de justicia. Y lo vamos a ver en Mateo capítulo 6, versículo 3. A lo mejor muchos se lo saben. Y es que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Nuestra ayuda debe ser, en la medida de lo posible, secreta. No motivados porque nos vean, no motivados por una vanagloria pasajera. Jesús va a decir en este principio que aquellas personas que esperan
que las vean o esperan una vanagloria de este mundo, ya tienen su recompensa. Nuestra ayuda debe ser encaminada a mostrar el amor. Y esa va a ser la siguiente característica que vamos a encontrar en la ayuda que presta el samaritano al hombre herido. Una ayuda basada en el amor. Es esta la característica fundamental, hermanos. No tiene ningún sentido todo lo que hemos hablado, las características antes enunciadas, si no tenemos amor. El amor es la maquinaria que mueve todo este engranaje de bondad y de misericordia. El amor es el que provoca que seamos y que prestemos una ayuda genuina y espontánea a nuestro prójimo. Jesús explica esta parábola para dar a conocer el amor, cómo debe ser el amor que tengamos a cada uno de nuestro prójimo. La razón es muy sencilla, lógica y hasta razonable. La vamos a encontrar en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 y 21. Si gustan buscarlo y acompañarme conmigo en la lectura, creo que es una lectura que vale la pena recordar siempre. ¿Ya están ahí? Si alguno dice: yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. También dirá el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 14, que toda la ley se resume en esta palabra, o se cumple en esta palabra, más bien dicho: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Podemos servir dentro de esta iglesia, podemos tener muchos ministerios, podemos sabernos la palabra de Dios al derecho y al revés, pero si no tenemos amor, hermanos, nada somos. Esta parábola nos habla del amor que debemos de tener y de expresar al prójimo, aquellos que decimos amar a Dios fervientemente. Y finalmente, dentro de esta parábola tenemos otro elemento, y es el hombre herido. Y algo que me llama mucho la atención de esta parábola, o de cómo Jesús empieza describiendo a este hombre, pues es que no hay descripción alguna. No nos dice Jesús quién era este hombre. Tal parece que no tiene identidad. No nos dice si era griego, judío, romano, jalapeño. No nos dice absolutamente nada, ¿sí? Y es que esta falta de identidad, a través de esta falta de identidad, Jesús nos enseña algo muy importante que le quería enseñar también a los judíos. Porque si atendemos a la raíz etimológica de la palabra prójimo, y es que muchas veces cuando se inicia un estudio, siempre vamos a la etimología, al significado, a la raíz de la palabra. La palabra prójimo quiere decir el más próximo, el más cercano, o en algunas traducciones, el vecino, dice por ahí. Pero vamos a encontrar que para Jesús no solamente es el vecino, el cercano o el más próximo. Es algo completamente contrario lo que Jesús quiere enseñarnos. Pues este hombre no tenía ninguna característica propia, solo la más grande característica que un hombre puede tener para que alguien tenga misericordia de él, y es que era un hombre a la imagen y semejanza de Dios, cualidad que a cualquiera nos debe hacer sentir y movernos a misericordia. Cuando se trata de nuestro prójimo, como lo decía al inicio de esta enseñanza, no existe diferencia, cualidad, característica que valga. A veces queremos sentir una conexión con las personas para poder mostrar el amor de Dios. A veces queremos sentir, y yo lo he visto en algunas congregaciones, a veces tenemos hasta esta cuestión malinchista. En alguna ocasión llegué a una iglesia
yo llegué de visita y nadie notó que había llegado, me senté en una esquinita, llegué solo, nadie notó que yo estaba ahí. Sin embargo, a los pocos minutos, ya tarde, llegó una persona extranjera, una persona que venía de Australia, de Estados Unidos, no recuerdo yo bien, y vi mucho este contraste. Hasta malinchistas a veces resultamos ser en nuestras congregaciones. Todo el mundo se le acercó y lo rodeó. Y yo dije, hubiese dicho que soy de algún país para que me hubieran rodeado las personas, para que se sintieran con este interés de poderme hablar, de poderme preguntar algo, de mostrarme algún interés. Y tal vez ese interés, hasta por más mínimo que sea, termina restaurando vidas. Ese interés, por más mínimo, o esa muestra de amor, termina moviendo algo en las vidas de las personas y, como lo decíamos, restaurando a nuestro prójimo. No olvidamos que un día nosotros necesitamos de un buen samaritano, y fue Jesús quien, a través de alguien, a lo mejor un samaritano que no esperábamos, a través de una persona que subestimada, nos muestra este favor y esta ayuda. Si trazas una línea de puntos hacia atrás, verás que Jesús siempre ha estado ahí a través de un samaritano, y por eso Jesús nos invita a que nos mostremos de esta manera, que rompamos con todo este molde de ayudar a quien esperamos recibir algo, o de quien tenemos una conexión, ayudar a quien a lo mejor creamos alguna simpatía. Eso se vuelve algo que Jesús reprueba y que Jesús, a través de esta parábola, nos enseña. Aunque el mundo nos busque siempre dividir, clasificar, como lo veíamos al inicio, categorizar, para Cristo no existe ninguna división. Todos somos prójimos. Y no quisiera que se confundiera este mensaje, porque alguien dirá, hay personas en el mundo que saben mostrar el amor o ayudar, más bien dicho, a las personas. No sé si te ha tocado conocer a alguien que te muestra una ayuda, que te muestra una cordialidad y una misericordia, y que no conoce a Dios, que piensas a veces que solamente le hace falta conocer a Dios para ser un buen samaritano. A veces las personas en el mundo tienen más esta cordialidad, tienen más este síntoma caritativo, pero solamente es esto, un síntoma caritativo. Este no es un mensaje para volvernos unos filántropos y salir de aquí y ayudar, porque incluso eso lo puede hacer una organización civil mejor que nosotros. Eso lo puede hacer algún político en campaña, lo puede hacer mejor que nosotros. Este es un mensaje para mostrar el amor de Dios en nuestras vidas. Es tiempo de que mostremos este amor, de que mostremos y volvamos a los tiempos en los que la iglesia era catalogada como una asociación para el mundo, donde había personas con buena voluntad. A veces yo recuerdo que la iglesia cristiana tenía esta fama y esta característica de siempre ser movidos a misericordia, que tú entrabas a una iglesia y salías reconfortado por algún hermano, por algún gesto, cosa que en la actualidad hemos perdido. Es momento de mostrar este amor de Dios en nuestras vidas, y vaya que es importante, porque si no, decía Isaías, el profeta Isaías en el capítulo 64, versículo 6, que cuando no hay amor, estas falsos muestras caritativas se convierten en trapos de inmundicia. Como lo decía hace un momento, el factor primordial y principal de esta ayuda es Cristo y el amor de Cristo en nuestras vidas. Eso va a permitir que seamos espontáneos y genuinos al momento de mostrar el amor al prójimo. El amor al prójimo es no solamente nuestro vecino, sino cualquier persona con la misma importancia que es la persona que está a tu lado,
es la persona con la que nunca vas a volver a cruzar una palabra. Aquella persona que vive a kilómetros de tu domicilio es también tu prójimo. Aquella persona que no es de tu misma denominación también es tu prójimo, porque el hombre herido no tenía denominación, no sabemos nada de él. Sin embargo, Jesús nos mueve a romper con estas líneas, a romper con estas divisiones y estas clasificaciones que se han metido dentro de nuestras congregaciones, que se han infiltrado, a movernos a misericordia. Hay una última instrucción dentro de esta parábola, y es una instrucción imperativa, impositiva, y que cae en un mandamiento. Jesús le dice, o concluye esta parábola con el intérprete, le dice: ve y haz tú lo mismo. Es lo que esta noche Jesús quiere que hagamos con nuestro prójimo, ir y hacer lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Que Dios permita sentir ese amor por nuestro prójimo para hacer lo mismo. Y si tal vez no tenemos ese amor por el prójimo, y si tal vez no sentimos ese amor tan grande por Dios, ser muy sinceros y hablar con Jesús esta noche, hablar con Dios esta noche y pedirle que ponga en nuestros corazones un amor hacia el prójimo que se convierta en misericordia y bondad. Que Dios nos permita exteriorizar ese amor, que Dios nos permita poder restaurar con ese amor que Dios nos restauró a nuestro prójimo. Que esa es la principal muestra de amor que Jesús vino a hacer a este mundo. Que podamos entender y tomar de ejemplo a Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos, y como siempre concluyo, que no quede esta palabra atesorada en nuestros corazones, sino que saliendo busquemos a nuestro prójimo para poder brindarle misericordia. Que el Señor les bendiga, hermanos.